¿Se ve la pantalla ahí? Sí, se está viendo. Ojo, ¿me escuchan bien también, no? Sí, Bueno, habíamos terminado en esta diapositiva. La última clase estuvimos viendo precisamente eh, el efecto que causa la edad relativa dentro de las posibilidades de llegar al alto rendimiento en futbolistas masculinos. Vimos que en el femenino no es un patrón que se repite y, y bueno, pues está ahí donde estuvimos viendo la clase pasada. Acá tenemos más comprobación científica que demuestra que eh, hay un fenómeno en el fútbol mundial llamado efecto de la edad relativa que tiene incidencia en el deporte de alto rendimiento. En este caso, lo que se propuso a ver este autor, Israel Teoldo, en el 2010, fue eh, si había un efecto en el momento de tomar decisiones en jóvenes jugadores de fútbol. Entonces, tuvo una muestra de 534 jugadores entre 11 y 17 años, donde se los dividió esos 537 jugadores, 34 jugadores, en cuatro grupos, Q1, Q2, Q3 y Q4. Eh, Se le hizo jugar fútbol en espacio reducido, se le aplicó un sistema de evaluación llamado FUTSAC, que es un sistema de video donde es un programa de computadora eh, que se filma desde un ángulo, desde una esquina, para poder tener mayor ángulo de captación de imagen, y después se arroja ese video en un software para que analice cuántos datos, o sea, cuántas acciones tácticas realizó ese jugador en ese periodo de la filmación. Entonces dividió en tres niveles de eficiencia táctica, clasificándolo como baja, moderado y alta, y los resultados que tuvieron fue que la mejor performance en la táctica defensiva fue para los jugadores nacidos en los primeros 6 meses del año. Después, comportamientos tácticos ofensivos estuvieron asociados a los jugadores del último trimestre del año. En la eficiencia táctica está asociada a la performance, o sea que cuanto más eficiente es ese jugador tácticamente, mejor performance va a tener en el juego. Eh, Hay acá algunos principios que se asocian con la performance táctica ofensiva y otros que se asocian con la táctica defensiva. Entonces demostró que más o menos lo que veníamos hablando de que cuando se trata de sector defensivo, como que se da o sea, el efecto de la edad relativa es mayor que cuando se trata del sector ofensivo. Como que en el sector ofensivo los entrenadores no se preocupan tanto porque sea grande y fuerte, y sí porque sea habilidoso e inteligente. Otros aspectos que pueden llegar a tener en cuenta en cuanto al rendimiento del deporte, o sea, a la posibilidad de que el deportista alcance el éxito en un futuro, pueden ser el índice de desarrollo humano,
y la tasa demográfica de la ciudad. Este es un estudio de Brasil, por lo tanto estos datos son del fútbol brasilero. Son hechos por el mismo autor que se propuso a ver justamente si la tasa demográfica, o sea, ahora explicamos qué es cada uno de esos conceptos. La tasa demográfica y el índice de desarrollo humano y la fecha de nacimiento pueden condicionar el ascenso de un jugador de fútbol. Entonces tomaron datos de los 643 jugadores que formaban parte de los 20 clubes que jugaron el campeonato brasilero, primera división, en el año 2010. Entonces, de esos 643 jugadores, se tomaron el trabajo de ver dónde habían sido, dónde nacieron cada jugador y cuál era su fecha de nacimiento. Eh, con esos datos fueron a la página de la ONU o de la UNESCO, no sé, no me acuerdo bien quién era que controlaba, justamente cuál es la tasa demográfica, o sea, cuán densa, cuánta gente vive en el espacio por metro cuadrado en las ciudades. Entonces, por ejemplo, ciudades que tienen eh, muchos edificios tienen una tasa demográfica mayor. ¿Por qué? Porque en los edificios, en un espacio chico, vive mucha gente. Entonces el índice de la tasa demográfica sube. En ciudades más chicas, que viven familias en casas solamente y esas casas son distanciadas, la tasa demográfica justamente baja. Y después fueron a ver el índice de desarrollo humano, o sea, cuánto acceso tiene la población de esa ciudad a servicios básicos como higiene, educación, cuál es la calidad de sus servicios, y eso se va clasificando. No me acuerdo si era la ONU o la UNESCO, lo clasifican según, bueno, los servicios que cuenta o no la ciudad, etcétera. Eh, y bueno, y justamente Teoldo quiso ver si tenía alguna relación eh, las ciudades donde nacían los jugadores, además de la fecha de nacimiento, eh, si tenía relación justamente con la posibilidad de poder llegar al alto rendimiento en primera división. Para eh, los tres conceptos estos, lo que trataron fue de dividirlo. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano clasificaron en tres zonas, en la uno, en T1, en T2 y en T3, que se clasificaban según la cantidad de habitantes. Entonces, T1, ciudades con menos de 500.000 habitantes. T2, ciudades entre 501.000 habitantes y 800.000 habitantes. Y T3, ciudad con más de 800.000 habitantes, o sea, ciudades grandes. Después, perdón, este es el índice de desarrollo humano. Estos datos los daba la ONU, o la UNESCO. La tasa demográfica acá clasificaron en 18 tipos de ciudades. Chica, muy chica, etcétera, mediana, etcétera, etcétera. Y después dividieron la fecha de nacimiento por trimestre, al igual que los otros estudios que hemos visto. ¿Qué datos obtuvieron ellos? Que el 34% de estos 643 jugadores que disputaron la primera división del campeonato brasileño en el 2010 nacieron en ciudades relativamente chicas hasta 100.000 habitantes, con una tasa demográfica baja o media. Miren bien, el 35% con ciudades medianas, entre 100.000 habitantes y 1.000.000. Y solamente el 30% de, de los jugadores de fútbol nacieron en ciudades grandes con más de 1.000.000.
Después con el tema del índice de desarrollo humano. El 82% de los jugadores que disputaron la primera división en ese año nacieron en ciudades con índice de desarrollo humano clasificado como mediano. Solamente un 15% en ciudades con altos índices de desarrollo humano. Y miren el porcentaje de jugadores nacidos en ciudades con poco desarrollo, ciudades pobres. Solamente un 2%. Y en cuanto a la fecha de nacimiento, eh, vieron que el 31% de los jugadores era nacido en el primer trimestre y el 29% en el segundo trimestre. O sea que en el primer semestre un 60% y solamente un 40% en el segundo semestre. O sea que se reproducen los datos que estuvimos viendo anteriormente. En cuanto a la posición, los goleros y los atacantes, según esta estadística, fueron los más afectados por el efecto de la edad relativa. Por lo tanto, condicionantes que podemos llegar a tener del rendimiento en base a estadísticas, además de la suerte que debe tener un jugador en su fecha de nacimiento, porque lamentablemente los nacidos en el primer semestre del año tienen mucho más posibilidades de llegar al alto rendimiento, por todo lo que hablamos en la clase pasada. A eso le adicionamos otras condicionantes como son el lugar donde nace esa persona. Personas que nacen en ciudades chicas o medianas, estadísticamente tienen mucho más probabilidad de llegar al alto rendimiento que personas que nacen en ciudades muy grandes y en ciudades muy pobres. Son datos que eh, estarían buenos de compararlo con Uruguay. Me parece que la realidad no debería de cambiar mucho, eh, pero está, nadie se ha tomado el trabajo, por lo menos que yo haya visto, de comparar o de hacer un estudio similar acá en nuestro país. ¿Alguna duda sobre la temática? Muy bien, cambiamos, vamos a cambiar de tema, por eso quedó claro, ¿no? Lo anterior. Ahora vamos a ver, o sea, estuvimos hablando sobre los procesos de crecimiento, desarrollo, maduración, y después que muchas veces ese niño está más desarrollado por un proceso natural de maduración precoz, avanzada, o también está más desarrollado por la fecha de nacimiento que tuvo, ¿no? Porque tiene la suerte de nacer en los primeros meses del año. Eh, entonces, para poder evitar o disminuir los errores que tenemos nosotros como entrenadores y poder por lo menos observar en qué fase de desarrollo se encuentran los deportistas, podemos, ya que no tenemos acceso a evaluaciones médicas, por ejemplo, hay evaluaciones médicas con antropometría que miden el desarrollo de la articulación de la muñeca, que miden pliegues cutáneos, etcétera, que miden la longitud de los miembros y pueden estimar cuál es la edad biológica que tiene el individuo. Nosotros no tenemos mucho acceso a eso. Entonces podemos tener ciertos test, que es un test que vamos a ver a continuación, que nos puede por lo menos orientar, dar una información que debe ser muy eh, usado con mucha precaución, con mucha discreción, después van a ver por qué, pero que por lo menos nos pueden dar
un parámetro de qué fase de desarrollo se encuentra nuestro deportista. Para eso debemos dividir a los deportistas entre niñas y niños, porque eso también causa diferencias maturacionales que son significativas. Por ejemplo, las niñas tienden a eh, llegar al periodo de maduración antes, tener un desarrollo más acentuado, más acelerado en función que los varones, básicamente unos 2 años más acelerado que los varones. Más o menos hasta los 12 años no hay grande diferencia. Si toman un varón y una gurisa, una niña de más o menos esa edad, no hay gran diferencia en cuanto a, a crecimiento. Tiene un crecimiento similar. Generalmente las niñas comienzan el proceso de maduración más anteriormente que los varones, pero a partir de esa edad, que cuando comienza la pubertad, los varones comienzan a secretar en sus testículos una hormona que es una hormona fundamental para el desarrollo del cuerpo humano, que va a generar que el varón, a partir de esa secreción eh, mucho más acentuada, mucho más elevada de esa hormona, va a causar que el varón tenga mucho más masa muscular. La hormona que secreta los varones en sus testículos es la testosterona. Entonces, un varón secreta como 30, 40, 50 veces más testosterona que las mujeres. La testosterona es fundamental para ganar masa muscular. Entonces, cuanto más testosterona secretan los varones, más diferencias físicas van a tener. Entonces, por eso los varones son generalmente más potentes, más veloces, más resistentes. ¿Por qué? Simplemente por un hecho biológico que tienen más masa muscular porque secretan más testosterona. Las mujeres secretan un porcentaje bajísimo de testosterona en sus ovarios, pero eh, bueno, al ser tan bajo el nivel de testosterona, le perjudica en su ganancia de masa muscular. Por eso mujeres que quieren ganar masa muscular tienen que tomar no suplementos, sino esteroides a base de testosterona para ganar esa masa, además de cambiar la alimentación, etcétera, etcétera. Eh, entonces, a partir de ahí, hay una gran diferencia motriz física de entre varones y niñas. A esa edad es muy difícil que compitan varones y niñas juntos, por una cuestión biológica. Entonces deberíamos separar las categorías. Si no, le estamos impidiendo a las niñas, le estamos quitando posibilidad de desarrollo por una cuestión biológica, natural. ¿Está? ¿Alguna duda sobre eso? Por eso se ha generado tanta controversia en cuanto a las mujeres trans que quieren competir en el deporte femenino. Eh, Biológicamente hay una diferencia hormonal que como que termina dándole cierta ventaja deportiva a las mujeres trans, por más que tomen, eh, como es, medicinas que inhiban la producción de testosterona, ya tuvieron esa producción de testosterona durante mucho tiempo y ya tuvieron una ganancia de masa muscular durante un tiempo que si siguen entrenando la tendencia es que mantengan esa masa. Capaz que no la ganan, pero la mantienen. Y ahí se han dado un montón de controversias en el deporte. Por ejemplo, Semenya
una mujer que, que es sudafricana, que fue la recordista, multirecordista de los 1500 metros femenino. Eh, en 8 años no perdió una carrera. Entraron a cuestionar su sexo, los demás competidores en IAF, etcétera. Terminaron haciéndole un test de feminilidad. La mujer era una mujer que biológicamente su organismo secretaba más testosterona que lo normal. Terminaron prohibiéndola de competir en distancias menores a 5.000 metros. Eh, Ella intentó correr en 5.000 metros, pero biológicamente su organismo estaba compuesto por fibras más rápidas para carreras más cortas. No se pudo destacar, terminó abandonando el deporte simplemente porque su organismo secretaba más testosterona. Fue bastante discutido esa temática y bueno, ahora tuvimos el tema del boxeo en los últimos Juegos Olímpicos. Eh, no quiero posicionarme a favor o en contra, simplemente debemos ser conscientes de que es una cuestión biológica, más allá del género, etcétera. Ah, ¿cómo podemos hacer para eh, tener una noción de en qué fase de desarrollo se encuentran nuestros deportistas? Eh, Utilizando una de las opciones, por eso les decía que es, debemos ser bastante discretos y posiblemente sea en la sociedad actual muy difícil de realizar este test, pero podemos tener algunos conceptos que podemos utilizarlo como parámetro para saber en qué fase de desarrollo está nuestro deportista, que es el test de Tanner. Este test, miren, es del 62. Básicamente, Tanner lo que se propuso hacer, a dividir en 5 estadios eh, características, o sea, a través de la observación de las características sexuales de los deportistas, en este caso de las niñas, a partir del desarrollo de las mamas y de la cantidad de vello púbico, tener una noción de en qué fase de desarrollo está. Entonces dividió en 5 estadios, miren, uno, dos, cada uno de esos estadios, con una característica. Estadio uno, las mamas no se comenzaron a desarrollar y no tiene vello púbico. Cuando comienza a desarrollarse, la mama empieza una pequeña protuberancia, básicamente empieza la vellosidad púbica, es cuando comienza a secretar más hormonas, empieza en la etapa de pubertad la niña. Entonces, si nosotros tenemos niñas chicas que detectamos a través de la observación, no sin ropa, obviamente, ¿no? Si vemos que con el buzo empiezan a desarrollarse las mamas, ya podemos saber que esa niña entró en la etapa de pubertad. Entonces, esa niña como que se está acelerando, que está iniciando su proceso de, de desarrollo, está acelerando ese proceso de desarrollo. Cuanto antes entren en la pubertad, menos tiempo menos crecimiento van a tener y menos tiempo de desarrollo van a tener porque van a alcanzar el proceso de maduración más tempranamente. Ah, después tenemos 3 estadios más, donde ven que el tamaño de la mama va creciendo, la vellosidad no tenemos cómo verla, de la zona pubiana es muy complicado ver, pero tal, lo que podemos hacer es observar la mama por encima de la ropa mismo, eh, por lo menos para tener una noción. Si vemos que la persona tiene una mama desarrollada ya, dependiente de la edad, ya podemos detectar que esa niña está en una fase de desarrollo avanzada, porque suponiendo que tiene 12 años
y tiene la mama desarrollada ya, del tamaño adulto, posiblemente esa persona no siga creciendo en cuanto a peso y altura. Bueno, en peso sí, pero en altura no. O si Una crece, va a crecer pregunta, muy poco. profesor, una pregunta. Sí, Rubén, Mi hija dale, te escucho. tiene 17 años. Mm, Este, estuvo en Montevideo, en Defensor, y quedó. Fue goleadora a nivel de 13 años en Baby Fútbol. O en su 14 fue goleadora hasta que lleguen en Ofi, hasta que quedaron eliminadas. En su 17 también fue goleadora hasta que quedaron eliminadas. En primera también jugó con jugadoras, como dice usted, que estuvieron en Montevideo. Y ella tiene una genética especial, me dijo una persona que la vio de ahí de Montevideo, que tiene todas las condiciones para, para seguir la carrera. Tiene 17 años. ¿Qué quiere decir la genética? Ahora, y, ya que está hablando dale. de la genética, ¿qué quiere decir eso? Tiene toda la genética, todas Bien, las opciones especiales para llegar a primera. bien, dale. Mira, muchas veces tendemos a confundir genética con el talento. Ah, como que hay gente que tiende a creer que el talento, esa capacidad de ser buen deportista, es algo innato, que la persona ya nace con esa posibilidad, por un don divino, entre comillas, eh, y que por eso ciertas personas tienen un nivel más elevado que otro porque nacieron con eso. Ah, la teoría innatista del deporte es básicamente una falacia, no tiene ninguna comprobación. Eh, el deportista para que llegue al alto rendimiento depende de una serie de factores, del contexto donde fue vivido, del estímulo que tuvo, de la capacidad individual, de la inteligencia que tenga. Entonces, todos esos factores, la genética es otro factor, Rubén, ya que estamos hablando del tema, van potenciando a que esa persona pueda llegar al alto rendimiento o no. Una persona que tiene una genética favorable, si no se la estimula, no va a llegar al alto, a tener un alto desempeño. Y sí, Con genética, me imagino que habrán eh, basados en ello, Rubén, en cuanto sí, al potencial físico motriz de ella, que sus capacidades físicas son favorables al deporte fútbol en sí, porque nosotros los seres humanos, lamentablemente las capacidades físicas, como son la fuerza, la resistencia y la velocidad, la sí, heredamos de nuestros padres. Entonces, nuestros músculos están formados por fibras musculares. Eso lo vamos a ver en licencia B igual. Vamos a profundizar más. Esas fibras musculares pueden ser de tres tipos. La tipo uno, fibras tipo 2 y fibras tipo 3. Las fibras tipo uno son las llamadas fibras rojas. Son rojas porque tienen, eh, transporta o transcurre por adentro de la fibra mucha sangre. La sangre tiene hemoglobina, por eso le da ese color rojo, y en la hemoglobina se transporta el oxígeno a través de la sangre. O sea que cuanto más sangre irriga la fibra, más oxígeno esa persona va a tener. Entonces, después tenemos la fibra tipo 2, que pueden ser tipo 2A o tipo 2 eh, X. Tipo 3 no existe, estoy inventando una fibra. Es tipo 2A o tipo 2X. Las tipo 2A son fibras intermedias, que tienen una coloración rosada, que no tienen tanta irrigación sanguínea como las tipo 1, pero que tienen mayor volumen, o sea, el diámetro es mayor de la fibra. Si vemos una fibra tipo 1, tiene un diámetro más o menos como este, una tipo 2A tiene un diámetro mayor.
y la tipo 2X tiene un diámetro mayor aún. ¿Qué significa eso? Que la misma fibra tiene menos circulación de sangre, pero tiene un diámetro mayor. Entonces, cuanto más grande es la fibra muscular, ¿qué será que se genera? Más. Vamos a empezar por esa lógica. O empezamos al revés. Por ejemplo, si tenemos fibras tipo 1, que son fibras rojas porque transportan, son muy irrigadas por vasos sanguíneos, que los vasos, la sangre transporta el oxígeno. Una persona que tiene un porcentaje alto de fibras tipo 1 va a ser una persona que va a tener una tendencia a esa capacidad. ¿Qué le parece? A la resistencia física. Va a ser una persona resistente que va a soportar el esfuerzo durante mucho tiempo, pero no va a lograr grandes manifestaciones de potencia y velocidad. ¿Por qué? Porque su porcentaje de fibras, que, que es algo genético, lo condiciona a eso. Entonces van a ver que hay gente que no puede alcanzar las grandes velocidades y por más que entrene nunca va a poder. ¿Por qué? Por su condición genética, tipo de fibra Eh, muscular, que heredó de sus padres. Entonces después profe, tenemos gente que tiene un porcentaje de fibras tipo 2 mayor, que va a ser una persona que va a lograr mucho más potencia, mucho más explosión y velocidad, pero va a tener un déficit de qué? De resistencia. Va a tener un déficit de resistencia, ¿por qué? Porque estas fibras no tienen tanta irrigación sanguínea. El oxígeno no es abundante en ellos, entonces cuando yo hago actividad física, consumo el oxígeno que tengo dentro del músculo y no tengo sangre para reponer. Entonces empieza la fatiga a nivel celular. Ah, eh, por lo tanto, si analizamos las características del deporte, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de fibra debería tener predominantemente un deportista de fútbol? Cada uno. Hola, buenas noches. Un poco de cada Hola, uno, oye, Bruno. Katy. Dale, pasá la lista nomás, Katy, y después seguimos. Dale, gracias, disculpen la molestia. Rubén Couto, presente, Carlos Arricaldi, Hola, bueno. Jonathan Fernández, Presente. Catherine Ferreira, Presente. Viviana Gómez, Aníbal Ledesma, Fernando Machado, Presente. Miriam Núñez, Presente. Fernando Paiva, Presente. Carlos Paz, Daniel Rizo Presente. y Cristian Salvatierra. Presente. Bárbaro, muchas gracias a todos. Bueno, chao, chao, que pase bien. eh, Bueno, entonces volviendo al razonamiento, el deportista debería tener los dos tipos de fibra, o sea, un equilibrio entre fibras rojas y fibras blancas, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona tiene solo fibras rojas, esa persona va a soportar correr mucho tiempo, pero ¿qué no va a lograr? ¿Qué le va a faltar a esa persona? Resistencia. No, O velocidad, tiene fibra velocidad, roja perdón. en abundancia, le va a faltar potencia y velocidad. Eh, el 75% de los goles del fútbol vienen luego de un sprint o de un salto. ¿Qué es un sprint? Es un pique, una carrera máxima intensidad, o de un salto, 75%. Entonces, si la persona tiene un déficit de fibras blancas, va a tener un déficit
en la capacidad determinante del deporte. El fútbol lo determinante es lo predominante es la resistencia. ¿Por qué? Porque se juega durante 90 minutos y el jugador tiene que aguantar 90 minutos. Entonces, hay que definir que la resistencia es lo predominante, pero lo determinante es la potencia, la velocidad y la fuerza. Por lo tanto, debería tener equilibrado. Capaz que por eso que le hicieron test a tu hija y que tiene cierta resistencia y que tiene fuerza y potencia, que o sea, que como que tiene una genética favorable para el deporte. Me imagino que viene por ahí. eh, Rubén. No sé si te dijeron alguna otra explicación. Mirá, tiene que, ojo, no es porque sea mi hija, yo no pretendo que ella sea futbolista profesional, ni nada por el estilo, no que le quiero hacer propaganda. No sé si hay alguien de Artigas ahí que le puede preguntar a Miguel Gómez que la conoce bien. Eh, Ella le pega con las dos piernas, es delgada, es flaca, mete el cuerpo y saca un tiro de dos pasos, saca el tiro, ¿viste? Sí, tiene la pegada, tiene condición innata que nadie le enseñó, ¿viste? Eso fue lo que me dijeron. Si ahora este año se va Le enseñó, para... no, lo aprendió ella, ¿Eh? Rubén. No es que nadie le Sí, enseñó, lo aprendió ella en base a repetición y en base a su interés. No es que sí, es sí, innato sí. eso, que ella tiene vino un ser superior y le puso una varita mágica y le tiró No, para adelante. por supuesto, por supuesto. Pero tampoco hay buenos entrenadores, hay entrenadores, digo, digo, no hay, acá hay dos cuadros, no hay varios cuadros de fútbol acá, ¿viste? ¿No? De entrenadores de fútbol acá, en el fútbol femenino recién está, ahí solo había dos cuadros y ahora hay solo uno. No, No, pero no estoy de acuérdate que acuerdo ella que... tiene educación física en la escuela, tiene el campito, tiene los amigos, o sea, tiene Ah, diferentes sí, métodos claro, 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 de totalmente de deporte. acuerdo, totalmente de acuerdo. Se ve que ya, Sí, 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 sí ¿vieron eso que defienden el don divino ese? Si sí, fuese algo innato a la capacidad del deporte, ¿cuál sería la función del entrenador? ¿Para qué sí, sí, estamos totalmente de nosotros? El acuerdo. tipo ya nació con ese don. Que Sí, juegue sí, nomás entonces, ¿entienden? Eh, sí, sí, entonces hay que totalmente de acuerdo. saber distinguir bien eso. Bueno, Sí, sí, vamos con los varones ahora. Eh, el test de Tanner se divide tanto en damas como en varones. En damas analizaba el vello pubiano y el desarrollo de los mamas, y en varones lo que hacen es ver el tamaño del pene y el escroto es la bolsa la que cubre los testículos, y la vellosidad pubiana también. Entonces divide en 5 estadios también. Primero, en varones, hoy en día es bravo también saber, porque vieron que los gurises se bañan de calzoncillo, ¿no? Son en la adolescencia y eso como que tienen son, esa timidez que muchas veces no podemos dar. Lo que podemos hacer es, de una forma discreta, hablar con los padres, eh, que en algún momento puedan entrar al baño con el gurí o algo, le podemos mostrar nosotros la imagen, hablarle, que es para saber más o menos en qué fase de desarrollo está el niño, si tenemos confianza, ¿no? Porque padres y padres tenemos que ver todas las situaciones, eh, y bueno, por lo menos tener una noción. Y acá tenemos esto, yo no me voy a detener porque le voy a mandar este material después para que ustedes puedan ver el nivel de desarrollo. Entonces vemos el estadio 1 tiene no tiene vellosidad o ligera, y el escroto y el pene todavía no crecieron. Después van subiendo. Si vemos un adolescente que está en esta fase, ese adolescente probablemente ya haya llegado a su auge de crecimiento. Ah, ¿alguna duda sobre eso? Les pido disculpas un segundito, voy a abrir la ventana porque estoy loco de calor acá.
Bueno, ahora falta que los perros empiecen a ladrar, no ladraron toda la noche. Ahora de abrir la ventana empiezan a ladrar. Bien, gente, vamos a pasar a un tema nuevo que es el proceso de aprendizaje del fútbol. ¿Cuáles son las etapas que tiene que vivenciar sí o sí un deportista desde la fase de iniciación a la fase de alto rendimiento y qué características propias tiene cada una de esas fases? Entonces podemos dividir en 4 fases al proceso del deportista. Miren bien, la primera fase, que sería una fase de iniciación, puse de 6 a 11 años, pero no es una regla exacta eso. O sea, puede que un niño pase esa fase antes o después. Eso va a depender de las características individuales de él y de otros factores externos, como los estímulos, etcétera, los que estuvimos hablando antes. Después tenemos una etapa de desarrollo, una etapa de perfeccionamiento y una etapa de rendimiento. Todos los deportistas, para llegar a la etapa de rendimiento, deberían sí o sí pasar por las etapas anteriores. ¿Han escuchado el término no quemar etapas alguna vez? Tiene relación con esto. Sí, profe. Nosotros, en ciertos periodos de su vida, tenemos que ser precisos en los estímulos que le damos. Que si no le damos el estímulo exactamente en ese periodo, cuando querramos darlo, ya va a ser un tarde. Entonces, esa persona no va a lograr tener un mayor potencial dentro de eso que deberíamos estimular. Ah, entonces, primero, eh, el deportista tiene que pasar por una fase de iniciación. En esa fase de iniciación tenemos que ver las características propias del niño, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y social. Los individuos somos seres integrales, nos desarrollamos en las 3 áreas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta las 3 áreas para ver qué estímulos darle en esas áreas o no. Desde el punto de vista biológico, ¿cómo son esos niños? Por ejemplo, en cuanto a las capacidades, la capacidad de fuerza, ¿cómo es en niños de esa edad? ¿Qué les parece? La capacidad de generar grandes manifestaciones de fuerza Es baja la posibilidad. es baja, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tienen volumen, masa muscular, porque no empezaron a secretar testosterona. Ah, la capacidad de resistencia también es baja, ¿no? No logran eh, recorrer grandes distancias, no tienen su sistema cardíaco y respiratorio desarrollado aún, o sea, tienen pulmones chiquitos, corazón chico, no logra circular lo suficiente sangre que transporta oxígeno por toda la musculatura porque tienen órganos chicos aún, entonces no es una gran capacidad de resistencia y es algo natural. ¿Y la velocidad? ¿Qué les parece? También lo mismo. No logran llegar a velocidades altas, pero sí son capaces de correr a su máxima velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Tengan presente eso. ¿Por qué? Porque la resistencia ellos no son capaces, no les interesa. Si ustedes ven los movimientos de los niños en esta edad, vayan a jugar a lo que jueguen. ¿Cómo son los movimientos? Son resistentes, son
de potencia o son veloces? Cuando ven un niño jugar en a la mancha, por ejemplo, al escondido, ¿qué tipo de movimientos hacen los niños? Resistente, profe. ¿Cómo son los desplazamientos que hacen? Hacen todo corriendo ¿Corriendo a qué velocidad? y a lo ¿Qué máximo que intensidad? pueden. A lo máximo que pueden. Ellos hacen todo lo que pueden a lo máximo, a la máxima velocidad que pueden. Por lo tanto, tienen una predisposición hacia la velocidad. Lo que más les interesa a ellos, lo que más los motiva, es ese ímpetu de desafío a ellos mismos, a otros niños, etcétera. Entonces, como que siempre están compitiendo. Ah, desde el punto de vista social, lo colectivo, ¿cómo es en los niños de esa edad? Muy bajo. No les interesa lo colectivo. Cuanto más chicos, más egocéntricos son, más yoístas. Les interesa a ellos mismos satisfacer sus necesidades. Y eso es natural, es normal, es un proceso normal, todos pasamos por eso. Yo cuando trabajaba en la escuela, por ejemplo, cuando era principiante, hacía carreras de relevo, por ejemplo, con niños chicos. Y entonces, ¿qué pasaba? Es una carrera de relevo, como una posta, ¿no? Que tienen que ir y volver. Entonces, por ejemplo, este iba y volvía y llegaba primero que este, y este acá, en vez de salir, esperaba que este acá saliera para jugar la carrera contra este. No les interesa el equipo que gane ellos. Él quería jugar la carrera contra otro niño. ¿Por qué? Porque su esencia es esa, individual. Ah, tengan presente esos, individual, veloz, pueden hacer tareas veloces, ¿no? No les interesa la fuerza, no les interesa la resistencia. Ah, pensando en esas características de los niños. Obviamente, a medida que van creciendo, van teniendo más capacidad de juego colectivo, van logrando más resistencia, más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando van desarrollándose, van logrando esa capacidad. Pero teniendo en cuenta las características del niño, que son esas, que es individualista, que le gusta competir y que hace todos los movimientos a máxima velocidad. ¿Qué tipo de actividades debería hacer, ¿no?, con esos niños? ¿Qué les parece? Carrera 1-1, a ver el que agarra la pelota primero, que patea el arco, cosas tipo así, Bien, profe. bien. Entonces, si yo voy a trabajar con esos niños que son individualistas, ¿qué tengo que tener? ¿Qué materiales debería tener en abundancia? Pelotas. Pelota. Por favor, pelotas, muchas pelotas. Una para cada uno, una para cada dos niños. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a hacer a jugar a 12 niños con una pelota, se van a aburrir. ¿Por qué? Porque no es su esencia. Entonces tengo que tener muchas pelotas. Y bueno, y si trabajo en un club que no tiene condiciones, veo cómo gestionar. Que cada uno se lleve y se traiga su pelota a su casa, que sea responsable por su pelota, tratar de hacer rifa, vender los chalecos, vender humo, lo que sea. Ah, pero tengo que tener pelotas en la categoría más chica. ¿Por qué? Porque necesito, el niño no sabe compartir y necesito que el niño esté continuamente con la pelota. ¿Qué tipo de trabajos tengo que hacer entonces? Dijeron, trabajos técnicos. ¿Por qué trabajos técnicos? ¿Qué les parece? Para mejorar la motricidad. Bien, ¿se acuerdan la coordinación, el esquema corporal, las habilidades motrices básicas?
el acervo motor, que el niño tenga mucho contacto con la pelota, que mejore mucho la técnica. Porque la táctica, ¿qué pasa con la táctica? ¿Qué les parece en esa edad, en las edades más chicas? No van a darle importancia. No, porque no les interesa. Y entonces, ¿qué hace el entrenador? Confunde al niño con un adulto en miniatura, agarra el pizarrón con imanes que te venden en tienda mía, que es precioso, y empieza. Que eso no es ni táctica, eso es estrategia por la duda. Vos haces esto, fulano para acá, mengano para acá, y los niños todos sentaditos mirándolo. ¿Entendieron? Sí, dicen los niños. No lo entendieron, no les importa y no tienen la capacidad para entender. Estéticamente queda bonito, los padres van a quedar contentos, pero la eficiencia de la tarea no es significativa. Ah, ¿por qué? Porque la edad del niño, o sea, están haciendo acciones que son de otro periodo de la vida del niño. Ah, entonces preocúpense en la técnica. Y no estoy diciendo que anulen la táctica, son dos cosas diferentes. Ah, primero, para seguir con este razonamiento, tenemos que diferenciar lo que es táctica de lo que es estrategia. A ver, alguien que se anime a decir un bolazo igual. ¿Qué diferencia habrá entre táctica y estrategia? Profe, la estrategia es cuando planificas algún tipo de jugada con el niño, que eso no, él no va a entender. Capaz que alguno que está un poco más avanzado, sí. Pero, por ejemplo, se paran Bien. dos en el córner, le pasas la pelota y el otro va y levanta el centro y le pega al arco. ¿Qué es eso que hizo? Eso, estrategia. ¿Estrategia, Jonathan? Eso es una estrategia. Bien. ¿Quién plantea la estrategia? El técnico. Bien. Y ahora táctica. La táctica es el trabajo físico que haces hacer el niño sin pelota. No. La táctica tiene que tener pelota casi siempre, salvo que sea defensiva. Igual es en función de la pelota. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se anima a opinar algo? La táctica sería la ¿Nadie forma de más? juego que uno quiere jugar, que no es lo Perdón, mismo que Daniel, una táctica para... no te estoy escuchando bien, Daniel. Disculpa. Que la táctica sería la forma de juego que uno quisiera que los gurises jueguen y se le va implementando, y la estrategia es para jugadas puntuales, para partidos puntuales. ¿Qué les parece a los compañeros sobre lo que dice Daniel? La forma que nosotros queremos que jueguen, por ejemplo, 3-3, se juega de 9, no, 3-3-3, 3-3-2, 1-3-3-2. ¿Qué sería eso? Una táctica. Planteamiento táctico, claro. No, es una estrategia. Ah, Mal llamado táctica, mal llamado como sistema táctico o planteo táctico. Es una estrategia. ¿Por qué? ¿Quién es el que plantea eso? El 3-3, el 4-4-2, el 4-2-3-1, el el 3-3-9, técnico. 18. Es el técnico. Entonces, la estrategia son acciones realizadas por el entrenador que pueden ser algunas estrategias hechas por los propios jugadores. Por ejemplo, hay un tiro libre y entre ellos se combinan algo, che, vos haces esto y yo hago lo otro, eso es una estrategia también hecha por los jugadores, pero que es tipo un plan de juego. Ah, cuando hablamos de táctica, hablamos de situaciones específicas de los jugadores. ¿Qué son las tácticas? Son las situaciones o movimientos que hace el jugador en dos situaciones, o cuando tiene la pelota o cuando no la tiene. Por eso la táctica se define como defensiva y ofensiva.
Entonces, la táctica son acciones que realiza el jugador en función de dónde está él, de dónde están sus compañeros, de dónde están sus rivales, de dónde está la pelota, del tiempo que tiene y del clima. Entonces, un jugador toma una decisión en función de todos esos otros aspectos. ¿Qué está haciendo? Una decisión táctica. Entonces, 3 o 4 jugadores hacen movimientos X para lograr tal otra situación. ¿Qué están haciendo? Movimientos tácticos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, táctica es del jugador. El entrenador plantea estrategias o estimula que los jugadores trabajen la táctica de ellos mismos. Pero quien ejecuta la táctica es el jugador. Y la táctica se divide en 4 niveles. El primer nivel, que es el más básico de táctica, es la táctica individual. ¿Qué sería la táctica individual para ustedes? Cuando el niño reacciona sin orden del técnico por sí solo. Por sí solo, pero en función de qué. De lo que lee del juego, de repente en defensa, cuando va Perfecto, uno y el otro se queda. perfecto. La táctica individual es cuando un jugador percibe una situación del juego que él la ejecuta eh, eh, solo. Ah, entonces eso es táctica individual. El siguiente nivel de táctica es el sectorial. ¿Qué sería sectorial? ¿Con qué asocian la palabra sectorial? Por la posición, el lugar donde juega. Bien, sector. O sea, la táctica sectorial se da cuando un grupo de jugadores comparten un espacio corto o un sector. Por ejemplo, el zaguero derecho, el lateral derecho y un volante. Esos 3 ocupan el mismo sector. Cuando hacen movimientos combinados entre ellos, están haciendo táctica sectorial. El siguiente nivel es el grupal. Es un grupo de personas mayor al sector. Y el nivel más complejo, ¿cuál será? Este involucra a una persona, este involucra 2, 3, 4, este involucra 6, 7, 8 y el nivel más complejo, ¿cuál será? No tengan miedo, digan bolas iguales. Cuando juega en equipo. Todo el equipo, perfecto, la táctica colectiva. Entonces tenemos 4 niveles de táctica. ¿Lograron comprender la diferencia entre táctica y estrategia? ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, en esta edad, etapa de iniciación, ¿qué nivel de táctica debería trabajar yo? ¿Qué les parece? Pensando, o sea, siguiendo con el razonamiento que veníamos. Individual y colectiva. ¿Qué les parece? A ver, alguien que opine o que quiera reforzar el pensamiento del compañero, Individual quiera. y sectorial, me parece. Vieron que acá hay una franja etaria grande, ¿no? Entonces un niño de 6, 7, hasta el primer semestre de los 8 años, el niño tiene aquellas características que hablamos. Entonces, en esas edades, Individual. debería hacer mucho énfasis en la táctica individual. A medida que el niño va creciendo, que va comprendiendo el juego por sí solo, ahí deberíamos ir trabajando los otros niveles de táctica. Entonces, capaz que a los 8, no es un número exacto, ¿no?
estoy diciendo por aproximado. Comenzaríamos a trabajar la táctica sectorial, además de la individual. Después a los 9, 10, 11, 12, la grupal. Y después su 14, su 15 recién Colectivo. deberíamos preocuparnos por la táctica colectiva. Ah, les pongo un ejemplo. Una cancha con la 9 versus 9, agarra la pelota de este jugador que está acá, ataque para este lado. Su compañero está acá. ¿A usted le parece que él es capaz de leer el entorno para saber qué este jugador va a hacer? Niño de 6, 7 años. No, Si acá tiene Eh, como 8, 10 personas que están en esta zona acá. Entonces, al tampoco. niño no le da la capacidad de comprender el juego a larga distancia. Entonces, la táctica colectiva es la última que debemos trabajar. ¿Cuándo vamos a trabajar la táctica colectiva? Cuando él tenga la capacidad de entender el juego a gran escala y cuando tenga desarrolladas capacidades físicas. Porque ¿qué necesita para también para usar cuando hacemos táctica colectiva? Velocidad, fuerza y resistencia. ¿A usted le parece que el niño va a lograr hacer un pase de acá a acá con 7 No, años? No, Suponiendo que él llegara a comprender el entorno que no va a comprender. No va a lograr, porque no le da la fuerza, no tiene la capacidad motriz aún desarrollada. Entonces, yo soy el entrenador y vengo y les digo, no, ustedes vamos a jugar 4, 2, 3. Y vos tenés que hacer tocar para este y este no sé cuánto y este no sé qué. Y después ven al niño, el niño está parado charlando con el golero ujú, en el medio del partido. Y nosotros preocupados por el 4-4-2 y el 4-1-22, no sé cuándo. Entonces tenemos que entender la etapa que vive el niño. Y a partir de ahí, estimular con lo que el niño necesita en esa etapa. El niño no es, reitero, no es un adulto en miniatura. Tareas hechas por adultos, muchas veces mal hechas, no debo aplicarlas en niños. Tengo que hacer actividades acordes a su edad. Por eso, ¿Estás ahí? ¿Fuiste hoy a esa hamburguesa? lo predominante debería ser el juego. Porque al niño lo que le interesa es jugar en esa edad. Si ustedes miran un niño de esa franja etaria, muchas veces juega solo en su casa, porque lo motivante para él es jugar. Entonces, si lo motivante para él es jugar, nosotros debemos hacer énfasis en el juego. Y acá debemos saber diferenciar lo que son los juegos, que es más talento mover, de que lo que son los ejercicios. Y que un ejercicio con una leve manipulación puedo convertirlo en un juego. profe, esto está hablando cuando tienen de 6 a 8 años más o menos. El juego, Sí, el juego hasta los adultos. ¿A pero quién no le gusta jugar? no, obvio, pero Todas las edades de la vida es en la importante. parte Obviamente, individual ya, creo que con 10 o 11 años ya tienen noción de jugar colectivamente y en grupo. capaz que grupal. Sí, 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 tienen sí. Y a medida que van teniendo, voy subiendo
los tipos de estímulos. 6, 7 años, mucha táctica individual y técnica. 8, 9 años, técnicas un poco más complejas, táctica individual, táctica sectorial. 10, 11, técnica, táctica individual, sectorial, colectiva. Grupal, digo. Y después en sub 15 me preocupo por la táctica colectiva, que sub 15 no abarca esta licencia. Eh, entonces debemos diferenciar lo que es juego de lo que es un ejercicio. Por ejemplo, yo tengo un gurí con una pelota acá que tiene que ir un cono y volver, porque quiero trabajar la conducción como técnica, como técnica ofensiva. Entonces le pido al niño que vaya conduciendo y vuelva conduciendo 10 veces. ¿Qué tipo de tarea es esa? La táctica individual. Es una tarea de técnica individual, pero recuerden, juego o ejercicio. Es eso. Ambas. ¿Cuánto juega el niño ahí con esa tarea? Yo le estoy No, no diciendo, juega. Y va andar jugando que va por conduciendo la el cono y pelota. volver. Tiene poco componente lúdico, ¿no? Ah, Es más ahora, táctico que juego. es más ejercicio que juego. Que juego. Si yo pongo 3 niños en la misma situación, que tienen que hacer lo mismo y desplazarse la misma distancia, y les pido que vayan y vengan 3 veces más rápido, motrizmente, la tarea que van a hacer motriz es lo mismo, ¿no? Ir y venir el cono. ¿Y la motivación? No Es de digas juego. nada. De juego, porque quieren competir. La motivación es mucho más elevada. Y el niño está haciendo lo mismo. Entonces, si al niño le interesa jugar, ¿qué tengo que tratar de hacer? Plantearle situaciones donde el niño juegue. Capaz que en algún momento, si el niño tiene dificultad, estos niños tienen dificultad en conducir la pelota, tienen 2 pies izquierdos como Fernando Paiva. Eh, en ese momento, bueno, haré un rato de ejercicio para después convertirlo en juego. Pero si no, le voy planteando juegos, diferentes tipos de juegos. Más adelante vamos a ver juegos. Ah, ¿por qué? Porque el juego es la esencia del niño. Eh, bueno, evitar especialización temprana, ya hablamos bastante sobre eso. No hacer prácticas elitistas, que siempre el mismo jugador patea, es un fenómeno. Cristiano Ronaldo con vincha, con zapato fosforescente y el cortecito y la ceja afeitada. Eh, respetar la progresividad, secuenciar las enseñanzas. ¿Qué será que hago referencia con eso? Secuenciar se asocia con la palabra secuencia, ¿no? Una secuencia es, o sea, hacer tareas que estén relacionadas. Por ejemplo, yo hago la tarea uno, que voy a trabajar tal tema, por ejemplo, la conducción. Cuando hago la tarea 2 en mi clase, esa tarea 2 tiene que estar relacionada con la tarea uno. Porque si yo hago la tarea uno donde trabajo la conducción, y la tarea 2 donde trabajo el desmarque, la conducción es con pelota individual y el desmarque es sin pelota y colectivo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Entienden? Entonces como que le estoy dando un estímulo equivocado al niño. Por eso las tareas que tengo que hacer tienen que ser secuenciadas, relacionarse entre ellas. La tarea 3, ¿qué pasa con la tarea 3 que voy a hacer? También relacionada con la 1 y con la 2.
Bien. Más difícil que la 2, pero relacionada con la 2, y más difícil y relacionada con la 1. Y ahí hago la tarea 4 en el mismo día, hago 4 tareas, todas relacionadas entre sí. Entonces, esas tareas lo que tienen es un mismo hilo conductor. Ah, y de esa forma le estoy dando estímulos de forma más natural al niño. Y trabajé el día 1 sobre un contenido, el día 2, ¿qué hago? Retomo, a ese sigo en el punto 2. Perfecto, retomo el contenido, le doy un poco más de complejidad, pero que esté relacionado con el día 1. Después el día 3, el día 4 lo voy relacionando hasta que yo crea que ya trabajé ese contenido lo suficiente, que el niño ya está logrando resolver la situación. Ahí planteo otra secuencia de actividades, pero que tengan esas características. Ah, ¿alguna duda sobre eso? ¿La gente alguna duda? Seguimos, siguiente fase, etapa de desarrollo. Seguimos trabajando en la fase anterior. ¿Qué tipo de táctica empezamos a trabajar acá? Sectorial y grupal, ¿se acuerdan? Sí. Acá empezamos a preocuparnos por la condición física. ¿Por qué será que recién acá? Por el desarrollo del niño. Bien. ¿Se acuerdan que ahí él empieza en la pubertad, que empieza a secretar hormonas, empiezan a manifestarse los caracteres sexuales secundarios? Entonces, acá es cuando él logra manifestaciones mayores. Ojo, no estoy diciendo que no deba estimular las capacidades antes, no. Porque yo estoy haciendo un juego de correr, estoy estimulando la resistencia o la velocidad. Estoy haciendo un juego que tiene que saltar, estoy estimulando la potencia. Estoy haciendo un juego que tiene que empujarse uno al otro, estoy estimulando la fuerza. No confundan, una cosa es el estímulo, otra cosa es con eh, querer de forma detallada, precisa, incidir sobre una capacidad física. Ah, estimular siempre tenemos que estimular. Y a través del juego, de preferencia en edades iniciales. Acá empiezo a profundizar más sobre aspectos reglamentarios, trabajo más la táctica colectiva. Acá se equipara el estímulo de la técnica con la táctica. En la etapa anterior, en la iniciación, la técnica debería ser superior a la táctica. O sea, dentro de mi volumen, de la cantidad de clases, de tareas que yo hago, debería trabajar más la técnica que la táctica, por las características propias del niño, ¿no? Acá como que voy equilibrando. Dejo un poco de lado la técnica, porque la técnica ya le estimulé en la etapa anterior, y empiezo a darle un poco más de significado a la táctica, después me equilibra. Recién acá empiezan a estimular especializar en las posiciones de juego. A los 14 años, el 90% de los gurises ya tienen definido el sector donde van a jugar, pero recién a los 14 años. Acá ya empezaron a manifestarse yo ya sé, tengo una noción de si va a ser grande, mediano, chico, etcétera, si va a ser potente, si va a ser veloz, etcétera. No antes. En la etapa de iniciación no tengo por qué especializar. Si yo no sé cuál va a ser el futuro del deportista. Bueno, y acá sigo trabajando la etapa anterior. La fase de perfeccionamiento. Acá empiezo a trabajar la táctica colectiva. Acá sí los jugadores empiezan a definir posiciones. Acá entreno las capacidades. Acá sí yo quiero entrenar la fuerza, la resistencia y la potencia. Porque el niño, el adolescente en este caso, ya está apto para eso.
Es una edad complicada del punto de vista de que pasan por la adolescencia. Entonces tengo que poner mucho énfasis en lo social y lo psicológico. La predominancia pasa a ser de la táctica sobre la técnica. Enseño más táctica que técnica. Ah, porque ya la técnica la fui desarrollando en las etapas anteriores. Empiezo a profundizar sobre el reglamento y debo motivar mucho al deportista para evitar el abandono precoz al deporte. Eh, y recién llegamos a la etapa de rendimiento, que es la que muchos entrenadores queremos aplicarla en edades de iniciación. Entonces nosotros lo que buscamos es rendimiento en etapa de iniciación. Entonces en la etapa de iniciación, ¿qué trabajamos? Táctica colectiva, fuerza, resistencia, velocidad, potencia, sistema de juego, todo eso que hacemos en la etapa de iniciación está mal. ¿Cuándo tenemos que empezar con esto? En la etapa de perfeccionamiento, etapa de alto rendimiento. En la etapa de alto rendimiento es cuando se busca, o sea, como que el deporte pasa de ser un juego a ser un trabajo, muchas veces, para el que va a seguir en el ámbito del deporte, ¿no? Entonces, acá sí el nivel de exigencia sube. Acá la técnica pasa a ser una herramienta. Alto rendimiento, primera división. No puedo yo plantear una sesión de entrenamiento pensando en mejorar una técnica. O sea, no debería. Si lo planteo, el que está equivocado en ese aspecto soy yo. ¿Por qué? Porque el jugador ya vivenció la etapa de la técnica. Acá lo predominante es la táctica. Entonces yo debo generarle situaciones tácticas. En esas situaciones tácticas, ¿qué se va a manifestar? La técnica. Dígame una situación de fútbol que no haya técnica. Es imposible practicar el deporte si no hay una técnica específica. Pero mi prioridad no va a ser la técnica, porque en esta edad, el que no adquirió la técnica en las etapas anteriores, que compre una guitarra y haga música, diría el Godoña. Que vaya para las 8 horas, como decía, ¿no? Las anécdotas de Godoña era un entrenador acá de Artigas que tiene muchas anécdotas. Eh, la técnica es una herramienta al servicio de la táctica. Genero situaciones tácticas donde se manifiesta la técnica y donde tengo que aplicar diferentes técnicas para solucionar esa situación táctica. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro más o menos las etapas de desarrollo del deportista? Bueno, gente, nos están quedando 3 clases. Ah, después una pruebita. Si nadie tiene duda, comentario, etcétera, agradezco su